El 10 de septiembre de 2025, Estados Unidos se quedó en shock. Charlie Kirk, uno de los portavoces más influyentes del movimiento conservador, debatía en la Universidad del Valle de Utah, bajo una carpa con el lema "Prove me wrong" o "Demuéstrame que estoy equivocado", oponiéndose al aborto, la inmigración, el wokismo y defendiendo la familia tradicional y, sobre todo, las armas. A 140 metros estaba Tyler Robinson subiendo a la azotea, de 25 años, con gorra, gafas oscuras y una camiseta con el águila de Estados Unidos. Pese a la apariencia patriota, era parte de lo que Trump llama la izquierda radical. Un disparo certero en el cuello de Kirk desató el caos, gente huyendo, Kirk arrastrado por su equipo y el tirador escapando por la azotea. Esto demuestra un país cada vez más dividido y con jóvenes cada vez más radicalizados. Y esa radicalización no surge de la nada, tiene raíces en la política reciente, en la estrategia de Donald Trump al llevar su discurso más allá de los medios tradicionales, como aparecer en podcasts, directos de streamers famosos y entrevistas virales en redes sociales. Una jugada que, según dice, fue impulsada por su hijo más joven, Barron Trump, el culpable de que Trump haya tenido tanto impacto en el público joven. Barron Trump nació el 20 de marzo de 2006. Es el quinto hijo de Donald Trump, el más pequeño con diferencia. Los demás tienen de 30 a 47 años, cuando este solo tiene 19 años. Y es su único hijo con su tercera esposa, Melania Trump. Por la gran diferencia de edad con sus hermanos, Barron prácticamente creció como hijo único. Aún así, parece llevarse bien con el resto. Cuando nació, su padre, Donald Trump, era un magnate inmobiliario y personalidad televisiva. Aún no tenía nada que ver con la política, y su madre, Melania, trabajaba como modelo. Aunque llevaban poco más de un año casados, para Trump, sin duda, su hijo llegó demasiado pronto. Además, después de los 4 anteriores, no tenía muchas ganas de tener más. Pero lo que conseguirá gracias a ese niño 19 años después, seguramente le hará plantearse ponerle como único heredero. Y aunque fuese una sorpresa, el nombre elegido para el bebé no fue una casualidad. Barron era una obsesión personal que Trump arrastraba desde hacía décadas. Ya en los 80 utilizaba el seudónimo John Barron para hablar con la prensa como si fuese su propio portavoz. En los 90, durante su romance con su segunda esposa, llegó a referirse a sí mismo como el Barón. Incluso pidió a un guionista de una serie basada en su carrera inmobiliaria que llamara Barron al protagonista. Por eso, cuando nació su hijo en el 2006, no sorprendió a nadie que lo bautizara con el nombre que estaba usando desde hace 25 años. Y desde joven, Trump fue muy estricto con él. Aquí nos lo deja claro. No drugs, no alcohol, no cigarettes. And you know what else? No tattoos. I don't ever want to see tattoos on you. Aunque antes de ese vídeo se presentó al niño de forma pública en un programa de televisión. Aún era un bebé, obviamente, pero que con solo esa edad apareciese delante de millones de personas solo era la antesala de su vida. Barron, siendo solo un niño, pasó sus primeros años en el ático triplex de la familia Trump en la Trump Tower de Manhattan, un rascacielos de 58 pisos revestido de cristal oscuro y bronce, una combinación que le hace parecer de oro. El niño disponía de un piso para él solo dentro de la residencia familiar en la torre. Aquí sí que se podría decir que literalmente nació en cuna de oro, y las excentricidades no quedaban ahí. Su infancia transcurrió rodeada de comodidades. Melania reveló que no era un niño de pantalón de chándal, le gustaba imitar el estilo de su padre, usando traje y corbata para jugar. Entre sus actividades infantiles favoritas estaban el béisbol, el golf y el tenis, siempre bajo la mirada atenta de su madre. Melania cuidaba con detalle la rutina de su hijo y llegó a contar que usaba en él una crema hidratante de caviar. Esto, aparte de ser un lujo absurdo, nos introduce al cariño y cuidado que tenía su madre por él, que luego, cuando fue creciendo, se volvió más exagerado. Melania ha sido una presencia fundamental en su crianza, actuando como su principal cuidadora y protectora. Ella misma ha dicho que Barron es su prioridad en la vida. Aunque con su padre también iba estrechando lazos, a pesar de que él estaba más centrado en sus negocios. Con 8 años se les veía a los dos escuchando Taylor Swift, algo que a Donald Trump no le pega mucho, la verdad. Por eso se volvió un meme en redes sociales. Hasta los 10 años, Barron asistió a Columbia Grammar and Preparatory School, una escuela privada de élite en Manhattan, que costaba $40.000 anuales. Durante esos años, su vida transcurrió con relativa normalidad dentro de la burbuja de la alta sociedad neoyorquina, pero ese anonimato se rompió de golpe en 2016, con la victoria de su padre en las elecciones presidenciales. De la relativa calma de un niño de Manhattan pasó a ser el hijo del hombre más poderoso y polémico de todo el mundo. Un cambio drástico que lo obligaría a crecer bajo la mirada constante de millones de personas.
and we will make America great again. God bless you. Con solo 10 años tenía una atención mediática inusual para ser un niño. En la noche electoral fue visto en el escenario junto a sus padres durante el discurso de la victoria. Con expresiones serias y algún que otro bostezo, porque era bastante tarde, llamó mucho la atención de la prensa y también de la gente en redes sociales. Era de las primeras veces que se le veía en público. Sin embargo, Melania le seguía protegiendo, ya que decidió no mudarse inmediatamente a la Casa Blanca al inicio de la presidencia. Madre e hijo se quedaron en Nueva York casi 5 meses más para que Barron pudiera terminar el año escolar en su colegio en Manhattan. Y antes de mudarse definitivamente a Washington, Barron invitó a toda su clase de Nueva York a la Casa Blanca. Para un grupo de chavales de Manhattan, eso fue como cambiar la típica excursión a un museo por un tour por la casa más importante de todo el mundo. También en la fiesta de Pascua de la Casa Blanca apareció con el uniforme completo del Arsenal jugando a fútbol en el jardín. Y es que él jugaba en un equipo y se ve que era bastante bueno. Como veis, son todo anécdotas típicas de un niño. Y es que eso era, solo tenía 11 años. Lo que pasa es que estaba sometido a la presión de ser el hijo del presidente. Y ya en agosto de 2017 le vimos en el balcón Truman de la Casa Blanca observando el eclipse solar de ese año. Oficialmente se había mudado ahí y era el primer hijo de un presidente en la Casa Blanca en los últimos 50 años. El anterior fue John Kennedy Jr. De hecho, hay una anécdota en la que le tienen que comprar zapatos para la bolera privada porque hacía años que un niño no jugaba ahí y no había zapatos de su talla. Por otro lado, Melania había dejado claro que pretendía proteger la intimidad y la rutina de su hijo a toda costa, evitando que la presidencia de Donald Trump alterara demasiado su infancia. Tanto que, en lugar de inscribirlo a una escuela asociada a los hijos de los presidentes, donde estudiaron las hijas de Obama, por ejemplo, Melania optó por una institución más discreta y alejada del centro político. Barron ingresó en St. Andrew Episcopal School, un colegio privado a unos 30 kilómetros de la Casa Blanca. Un colegio de $40.000 anuales y que era bastante liberal. Lo de que la madre esté empeñada en que el niño no sea famoso era bastante serio. Lo que sí le hizo muy difícil hacer amigos a Barron en su nuevo círculo era el servicio secreto estadounidense siguiéndole constantemente. Barron contaba con protección permanente de agentes que le escoltaban diariamente al colegio. De hecho, se supo que no aparecía en las fotos del anuario escolar ni en las redes sociales del colegio por indicación de Melania y que incluso en los registros internos usaban un seudónimo. Lo llamaban Jack, para no destacar su identidad. En el colegio, los guardaespaldas incluso montaban guardia fuera del baño cuando él entraba. Profesores y personal escolar firmaron acuerdos de confidencialidad para no revelar detalles sobre él y para evitar atraer a curiosos. Además, no solía asistir a eventos como partidos o bailes escolares para evitar la atención. Pese a estas restricciones, trató de llevar una vida lo más normal posible dentro de la burbuja presidencial. Pero aún así, a pesar de no tener redes sociales, porque su madre no le dejaba, tuvo varios momentos virales sin darse cuenta. En enero de 2017, pocos días después de la investidura de Trump, estalló una gran polémica alrededor de Barron. Katie Reese, una guionista del programa Saturday Night Live, escribió en Twitter: Barron será el primer homeschool shooter del país, haciendo referencia a los tiroteos en colegios de Estados Unidos, que son bastante comunes. También en 2019, en una audiencia contra Trump en el Congreso, una profesora de Derecho hizo una broma mencionando a Barron. Dijo que el presidente puede llamar Barron a su hijo, pero no puede convertirlo en varón. Obviamente Melania en ambos casos reaccionó públicamente con indignación y las dos personas terminaron pidiendo disculpas por su comentario. Melania era literalmente el mejor guardaespaldas de Barron Trump sin ser guardaespaldas de Barron Trump. Además, incidentes como estos reforzaron la decisión de Melania de mantener a Barron alejado del frente político y de la atención de los medios y de las redes sociales. Y Barron, a diferencia de sus hermanos mayores que actúan como asesores o portavoces de Trump, permanecía apolítico durante toda esa época. Por ejemplo, en la ceremonia de Acción de Gracias aparecía tímidamente al lado de sus padres. Y también me parece bastante normal. Aún era un niño, aunque ya se estaba convirtiendo en adolescente. Con todo esto logró atravesar los años en la Casa Blanca sin escándalos ni sobreexposición, en gran parte gracias a Melania, obviamente, por resguardar su vida privada. Pero algo que quiero destacar es una vez cuando su padre, Donald Trump, comentó que su hijo sabe mucho de ordenadores. Llegó a bromear que habría podido diseñar una web de sanidad mejor que la que ya existía. Y es que este simple comentario marcó lo que sería el inicio de la estrategia de Donald Trump en el futuro. Pero de nada serviría aún, porque después de 4 años de presidencia, Donald Trump perdió las elecciones. I lost to the worst candidate in the history of politics.
Tras la derrota electoral de Donald Trump en noviembre de 2020, la presidencia llegó a su fin en enero de 2021. En las semanas finales, Barron mantuvo el perfil bajo, como siempre. No apareció, por ejemplo, en el discurso de despedida de su padre cuando dejó Washington. Con la familia fuera de la Casa Blanca, Barron, que ya tenía 14 años, se mudó junto a sus padres a Palm Beach, en Florida, estableciéndose en la residencia privada de Mar-a-Lago. Melania continuó priorizando la protección de Barron. Estaba muy protectora con el niño tras la presidencia. Barron, con 15 años, comenzó la escuela secundaria en Oxbridge Academy, un exclusivo instituto privado. Tan exclusivo que solo había 500 alumnos y costaba $35.000 al año. Una vez más, el instituto se adaptó a recibir a un estudiante inusual. Todos los profesores firmaron acuerdos de confidencialidad, se extremaron las medidas de seguridad y de nuevo se usó el alias Jack en las listas escolares. Aún así, algunos compañeros suyos hablaron con la prensa diciendo que era un chico inteligente, con sentido del humor y divertidísimo en sus círculos de confianza. Pero como siempre, Barron no podía moverse con la libertad de un adolescente común debido a su séquito de guardaespaldas. Sí, aún tenía que ir con la seguridad del gobierno hasta que cumpliese los 16 años. Y después de los 16, igualmente iría con seguridad privada puesta por sus padres, vaya. Los compañeros que hablaban de él con la prensa dijeron que jugaba a videojuegos como el FIFA y hablaba con sus amigos por Discord para jugar. Sorprendentemente, también le gustaba jugar al Clash of Clans. ¿A qué nivel tendrá el ayuntamiento este chaval? No tengo ninguna duda de que es un gemelo. Finalmente, con 18 años, se graduó de Oxbridge Academy. Su padre, Donald, que ya no le veía como un niño, obtuvo un permiso especial de un juez para ausentarse de un juicio en Nueva York y poder asistir a la ceremonia de graduación de Barron en Palm Beach. Algo que nos hace ver que ya tenían muy buena relación entre ellos, a pesar de que al principio Trump dijese que no era un hijo que estaba buscando. Y poco después se anunció que continuaría su educación en la Universidad de Nueva York, concretamente en la Stern School of Business, una decisión que luego nos hará entender el negocio que abrió junto con sus compañeros. Al comenzar sus clases en la universidad, había dos cosas que llamaban mucho la atención de Barron. Uno, que medía 2 metros, literalmente, mide 2,06 o algo así, y dos, que fue visto llegando escoltado por agentes encubiertos, tanto desde la Torre Trump como en el propio campus, aunque realmente lo segundo no sorprende a nadie, siempre iba escoltado. Durante la etapa de no presidencia desapareció por completo, no se sabía nada de él, hasta que finalmente volvió a ocurrir. Donald Trump volvió a ganar las elecciones, y esta vez él había sido su mano derecha desde las sombras. God bless you and God bless America. Thank you very much. En julio de 2024, con 18 años, Barron reapareció en un mitin de una campaña de su padre. Fue la primera vez que se subía a un escenario político. Donald Trump interrumpió su discurso para presentarlo con orgullo. Él conocía el voto joven, dijo. El público se levantó a aplaudir mientras Barron, vestido con un traje azul marino, saludaba con la mano y levantaba el pulgar. Algo tímido pero sonriente. Su altura, de más de 2 metros, lo hacía destacar y las imágenes se viralizaron, consolidando la idea de que, aunque sea reservado, empezaba a apoyar visiblemente la candidatura de su padre. Recordemos que Barron se mantuvo alejado de la política mientras crecía, no como sus hermanos que estaban metidos de lleno, pero en la campaña presidencial de 2024 de su padre jugó un papel crucial. Gracias a su edad, entendía perfectamente a la gente joven y aportó ideas frescas para ayudar a Donald Trump a ganarse a esos votantes. Os lo explico de forma sencilla. Buscamos en YouTube Kamala Harris Podcast, la otra candidata al gobierno, y el resultado son algunos que no llegan ni al 1.000.000 de visitas. Esto es muy loco porque Estados Unidos es uno de los países más importantes del mundo, si no el que más, por lo menos a nivel mediático, y la número 2 del país en ese momento, la segunda persona candidata al gobierno, no era capaz ni de reunir siquiera 1.000.000 de visitas en un podcast de YouTube, que te lo consigue Jordi Wild haciendo una tertulia con Nacho en una tarde. Por otro lado, buscamos lo mismo sobre Donald Trump y tenemos el podcast de Joe Rogan con 60 millones de visitas, otro con 17 millones y otro con casi 8 millones. La comparación es que es humillante. Donald Trump participó como invitado en programas de gran alcance entre el público millennial y de la generación Z, como el podcast de Joe Rogan, el show del comediante Theo Von o el programa de Logan Paul, que si alguno de estos no suenan mucho, son básicamente algunos de los influencers más populares en Estados Unidos. Estas apariciones permitieron a Trump conectar con el público más joven de entre 18 y 28 años, y sobre todo hombres. Esto obviamente se notó en el apoyo de votantes jóvenes hacia Trump en las elecciones. Un 56% de los hombres de 18 a 29 años votaron a Trump en 2024. Y adivinad quién les recomendaba ir a todos los podcasts y programas para ganarse a los chavales. ¿El asesor de Donald Trump que tendrá 50 años y cobrará $100.000? No,
su hijo, que tiene 18 años y aún juega a Clash of Clans. Uno de los momentos más destacados de esta campaña electoral fue con Adin Ross, un chaval que hace directos jugando a las tragaperras en Kick. El directo con Donald Trump lucía tal que así, y como cosas a destacar tenemos que le regaló un Rolex y un Cybertruck a Trump. Además, el coche estaba vinilado con la famosa escena donde intentaron desvivir a Trump. Llegaron a más de 500.000 de personas mientras estaban en directo. ¿Y sabéis gracias a quién ocurrió toda esta locura? Exacto, el consejero secreto de Donald Trump, su propio hijo, Barron Trump. Para Trump, ese niño pasó de ser el quinto hijo del que no tenía muchas ganas de criar a la pieza clave de su victoria y ahora alguien de mucha confianza para él. Tanto que le invitó a reuniones con figuras influyentes como Elon Musk, Patrick Bet-David, un tío bastante controversial, o Colby Covington, un luchador de MMA, y otros invitados con pensamientos conservadores. Pero aunque tenga mucha influencia en la política actual de los Estados Unidos, Barron no parece tener mucho interés en involucrarse de forma oficial, porque a mediados de 2024 el Partido Republicano de Florida nominó a Barron como delegado para la Convención Nacional Republicana, como ya lo eran sus hermanos, pero él lo rechazó. Bueno, él o su madre, ya que Melania Trump hizo un comunicado diciendo que, si bien Barron se siente honrado de haber sido elegido como delegado, lamenta declinar la participación. O sea, que aunque no apoya a su padre, Barron no busca, o al menos de momento, un rol político activo o público en el partido. De hecho, él tiraba por otro lado. A los 18 abrió una empresa de inversiones inmobiliarias de lujo, que por cierto, así se hizo rico su padre. Bueno, así hizo más grande la fortuna que heredó, mejor dicho. La empresa se llamaba Trump, Falcher and Roxburgh Capital y era cofundador junto a dos socios, uno de ellos Cameron Roxburgh e imagino que el otro no sé qué Falcher, que eran sus compañeros de clase en Oxbridge Academy. Como quien monta un proyecto de clase, pero a este nivel montan una empresa de inversión inmobiliaria de lujo. Aunque esa empresa la tuvo que cerrar pocos días después de la victoria electoral de Donald Trump, ya que podía crear conflicto de interés o sospechas de que Barron se beneficiaría de su posición. En resumen, Barron Trump ha sido la pieza clave para que la política resuene tanto entre los jóvenes, para bien o para mal. Pero él está en la misma posición que el resto de jóvenes de Estados Unidos. ¿Alguien que ha vivido toda su vida con escoltas y que desde niño tenía un piso entero en la Torre Trump? Pues no lo sé, el resto de jóvenes creo que están más preocupados por comprar labubus, una de las peores cosas que ha podido crear el ser humano. Sí, los labubus, que han destruido el consumismo del todo y han creado Addict. Si quieres ver un vídeo completo analizando estos muñecos y sus estrategias de venta, haz clic aquí. Muchas gracias.